Buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Estimados colegas, bienvenidos todos. Les habla Edison Alarcón y el día de hoy estamos en una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante de la mano de un ponente de primer nivel. El día de hoy nos acompaña el doctor Johnny Luis Fajardo Díaz, abogado por la UCB, con maestría en ciberdelincuencia en la UNIR. Se desempeña como docente y fiscal adjunto provincial provisional en la especialidad de corrupción de funcionarios de Lima, un amante del derecho con una trayectoria impecable y que el día de hoy va a venir a ilustrarnos sobre a manera de reforzamiento sobre un tema muy importante. Así es, estimados colegas, ya se encuentra con nosotros el doctor Johnny Luis Fajardo Díaz y en esa línea, el día de hoy, vamos a hablar, vamos a hacer un reforzamiento sobre el proceso por razón pública. Muy buenas noches, estimado doctor Johnny Luis Fajardo Díaz, bienvenido nuevamente a EIB 360. Le damos la más cordial bienvenida a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, organizador del presente, y también de ebook 360 nosotros, quienes estamos fomentando la capacitación constante. Bienvenido, doctor. Puede empezar cuando usted guste. Adelante. ¿Qué tal, Edinson? Una pregunta, creo que no se ve mi imagen, creo. A ver, ahora. Ahora no se ve, pero sí se le A ver escucha ahí. bien. Ya, a ver, voy a tratar de proyectarme. A ver, vamos a ver si puedo proyectar, pero no sé qué pasó con mi cámara. Espera un segundo. Ya. Sí, sí se ve la proyección, ¿verdad? Sí se ve la proyección, doctor. Pero no mi Apenas se imagen, ve eso es también lo que su estoy cámara. viendo. A ver, ¿qué pasó? Quiero ver, creo que acá está una opción. Mm, ya, parece que tengo un tema con la cámara, Edinson. No sé si habría problema o que No continúe hay ningún así. problema, doctor, no se preocupe. Ya, a ver, espera, que de repente es porque esta aplicación lo estoy usando. Ya, pero sí se ve la exposición, ¿verdad? Correcto, doctor, sí se aprecia. Ya, a ver, buenas noches a todos los presentes. Saluda Johnny Fajardo, fiscal adjunto provincial. Voy a pedir las disculpas del caso por no poder encender mi cámara. Bueno, aunque acá me sale que está encendido, pero no está mostrando la imagen. El día de hoy voy a exponer a ustedes un tema que considero es importante dentro del proceso penal, pues lo vemos semana a semana en los noticieros. ¿Y cuál es el proceso por razón pública? ¿Qué quiere decir este aspecto especial del Código Procesal Penal que implica a funcionarios públicos, en especial incidencia a los altos funcionarios públicos? ¿Y por qué este tema es importante? Como les digo, ¿no? O sea, ustedes llegan un domingo a casa, encienden las noticias y lo primero que ven es, si bien es cierto, la criminalidad de cada semana, porque eso también es parte de las noticias, pero también van a ver ciertos, se puede decir, hechos en el que vienen altos funcionarios públicos. Y cuando existe siempre temas en los que estos están de alguna manera relacionados, escuchamos a veces los conceptos de impunidad, antejuicio político, etcétera. Y siempre se nos viene la idea, oye, no, pero ellos no pueden ser procesados de cierta manera. La pregunta es, ¿no pueden ser procesados? Porque el Código Procesal Penal sí regula un capítulo para su procesamiento, pero va a depender mucho del nivel en donde se encuentre el funcionario público. A ver, vamos a iniciar. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr con esta exposición? ¿No? Bueno, ya me he agarrado la metodología de
únicamente dirigirme al auditorio como si estuviera transmitiendo una idea. De repente dentro del auditorio siempre o dentro de las personas que están presentes puede haber alguien que, como digo, siempre puede tener quizás más conocimiento que yo, porque de todas maneras el derecho es eso, ¿no? Uno más allá de exponer y decir yo tengo el conocimiento más expedito que otra persona, no, yo creo que esa es la idea equivocada, sino yo tengo cierta experiencia que quiero compartir con ustedes para que dentro de este momento, con su experiencia más la mía, pues sumemos un nuevo conocimiento para todos. Así que lo que se busca con esta sesión es que ustedes, como estudiantes, identifiquen de manera panorámica la importancia del proceso por razón pública, así como su relación con el proceso penal común y otros procesos especiales. ¿Por qué es útil, no? Porque se conoce respecto a este tipo de proceso especial la importancia de los actos iniciales de investigación, así como de los diversos procesos por razón pública, pues son casos que ocurren, como les digo, al día al día. La importancia. Siempre considero que la importancia de cualquier conocimiento del derecho son garantías de igualdad y equidad y nos ayuda a aplicar correctamente los procesos penales peruanos. ¿Por qué hago incidencia en eso, no? Eh, y como siempre digo, sí hay asesinatos, dicen algunos. Si consideras que eso es caos, imagínate que no tengamos un sistema de justicia, sería peor. Entonces, ahí está la importancia siempre del conocimiento, porque imagínense, debiste causarlo por otro proceso. Entonces, el sistema. Así que vamos a ir directo al tidos para que se vayan al menos, como siempre digo, con una idea que puedan utilizar, tanto ya sea una propia metodología en cómo obtener conceptos y puedan aplicarlos siempre en cualquier ámbito, ¿no? Vamos a empezar hablando del funcionario público, que sí es importante porque si vamos a entrar a procesos por razón pública, tenemos que conocer algo de la administración jurídica, perdón, de la administración pública. Y dentro de la administración pública, el actor es el funcionario público. Luego, los procesos por razón pública son tres. El primero es atribuido a altos funcionarios públicos en el ejercicio de su función. Estos van a ser los funcionarios cuya característica principal es que se puede decir pues que contienen o están protegidos por ciertas prerrogativas que la propia Constitución les va a otorgar. Y su procesamiento también va a estar supeditado mucho a ciertos requisitos. Luego tenemos el proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y altos funcionarios. Y vamos a hacer también ciertas explicaciones, porque pueden haber dudas, ¿no? Por ejemplo, un proceso por razón pública en ejercicio de su función también implica un congresista, pero tenemos un proceso especial por delitos comunes atribuidos a congresistas y altos funcionarios públicos, y tenemos que hacer esa explicación y esa distinción. Y al final el proceso cometido a otros funcionarios públicos. Entonces, con esta explicación del contenido de la sesión de hoy, vamos de lleno entonces a explicar el contexto de administración pública y llegar a hablar un poco acerca del funcionario público. Hablar de administración pública es hablar de Estado. Ustedes saben que su constitución política ya tiene dos partes, ¿no? La parte de derechos humanos, en el cual indica pues todos los derechos, libertades, prerrogativas y obligaciones que tiene la persona, el individuo dentro de la sociedad, y la parte orgánica, en la cual está ¿qué? Cómo se describe el Estado, los tres poderes clásicos del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos. Y como tal, esas prerrogativas, se puede decir, o esas funciones que señala la propia Constitución, permiten la dinámica del desarrollo del Estado ya a modo más específico, es decir, a través de una ley orgánica, a través de reglamentos y hasta pues llegar directamente al usuario final. Siempre digo usuario final porque el Estado nos da servicios, que es el ciudadano, ¿no? Ejemplo, tenemos al RENIEC, ¿no? Ellos nos emiten los DNIs, están ahí siempre recopilando la información de las personas.
actualizando información, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, todo lo que está relacionado a procesos electorales. Miren que ya pronto estamos ya a nuevas elecciones. El propio Ministerio Público, conforme al artículo 151 de la Constitución, también el propio Poder Judicial, no me equivoco, 138, 139, y hasta el propio Poder Ejecutivo. Es decir, la Constitución nos indica o nos da el contexto de cómo, al menos jurídicamente, empieza a organizarse un Estado. ¿Cómo podríamos decir al Estado? El Estado busca el bienestar de la sociedad mediante una acción dinámica y responsable de un conjunto de entidades con múltiples acciones adecuadas y técnicamente coordinadas entre sí, y a este conglomerado de entidades se le conoce como administración pública. Un término que siempre utilizo para poder señalar esto es de que el bienestar que busca el Estado es que el Estado es una especie de máquina. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hace la Constitución al darnos organismos constitucionalmente autónomos y también los poderes del Estado es que nos entrega una máquina que tiene que ser operada. Y ahí viene la cuestión, ¿quién va a operar esa máquina? ¿O quiénes iban a entrar a tallar el funcionario o servidor público? En términos generales, se puede decir como es un conjunto de ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas de conducta humana que determinan cómo se ejerce o distribuye la autoridad política y cómo se atiende los intereses públicos. ¿Y qué es lo que hace el Estado a través de su administración pública? Realiza una función administrativa. ¿Y qué es esta función administrativa? Un conjunto de decisiones y operaciones mediante las cuales se procura, dentro de las orientaciones generales, trazadas ¿por qué? Por políticas públicas. Y el gobierno, a través de normas legales, el estímulo, coordinación u orientación de actividades privadas para asegurar la satisfacción regular de las necesidades colectivas de seguridad y bienestar de los individuos. En otras palabras, ¿qué quiere decir todo este chamulleo? Que el Estado tiene la finalidad de dar seguridad, dar bienestar a los individuos, a los miembros del Estado, pero estas decisiones que tome a fin de poder llegar a sus objetivos no pueden ser dadas a ciegas. Tiene que tener una coordinación previa. Para ello genera políticas públicas, política de seguridad ciudadana, política de lucha contra la corrupción, política de salud, políticas de educación, etcétera. Ahora, estén bien o mal, esas políticas es una cosa, que se puedan ejecutar, pese a que digamos sean los mejores modelos y no se estén ejecutando, es otra cosa muy distinta. Pero eso pertenece al mundo de la gestión pública y del derecho administrativo. Pero es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque no podemos entrar al mundo de procesos por razón pública si no tenemos al menos, se puede decir, conocimiento base de ese conjunto. Ahora, como les indiqué, dentro de esta maquinaria del Estado tenemos al funcionario público. Y se tiene siempre dentro de la administración pública un ideal de funcionario público. Son las personas que actúan en nombre y representación del Estado. Si regresamos acá, decía de que la función administrativa es un conjunto de decisiones y operaciones, ¿no? El funcionario público es quien toma esas decisiones y quien operativiza, quien realiza o ejecuta también esas decisiones. Y, por ejemplo, acá les coloco la ley de Código de Ética de la Función Pública, la 27815, en la cual se hace referencia a ciertos aspectos o se puede decir ciertas características con las que debería tener un funcionario público, ¿no? Por ejemplo, el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir un respeto, ¿no? Que ¿a quién va a deber respeto? A la Constitución y a las propias leyes. Probo, necesitamos un funcionario público honrado y honesto. Aquí ya viene un tema valorativo, de formación, más allá de un conocimiento técnico, eficiente, la calidad en cada una de sus funciones a su cargo, ¿no? Necesitamos que el funcionario público pueda resolver problemas. ¿Por qué? Porque justamente esa es, se puede decir, ese es su deber. Él tiene esa prerrogativa porque él asume esa función. Idóneo, aptitud técnica, legal y moral. Recuerden siempre que ser idóneo va más allá de solamente ser pro.
Ya la idoneidad va a implicar que tú tengas una actitud técnica. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a asumir un puesto, pues mínimamente, si el puesto requiere, digamos, estudiante de derecho, octavo ciclo, pues lo cumplas. No puede postular el sexto ciclo. Y esas, características, esos requisitos, pues tienen que tener un amparo legal, ¿no? Y también que tú tengas también esas atribuciones legales. Por ejemplo, van a encontrar ciertos cargos que les van a pedir también mínimo de edad. Puedes tener toda la aptitud técnica, pero no cumplir la aptitud de años legal y no podías acceder. Moral también, por ejemplo, ustedes saben muy bien que ciertos cargos claves exigen a veces tu récord, ¿no? De investigaciones, si has tenido problemas en tu vida, etcétera. Veracidad. Recuerden muy bien que el funcionario servidor público expresa, ¿qué expresa? Manifiesta la voluntad del Estado. Es decir, que se presume cierto lo que él dice. No podemos tener funcionarios públicos o servidores públicos pues que nos causen una incertidumbre. Cuando ustedes requieren información oficial, ¿qué quiere decir eso, no? Cuando van y digamos pagan sus requisitos de antecedentes, sea penales, policiales, etcétera, y que les digan, oye, tú tienes antecedentes y esa información sea falsa. O te digan lo contrario, tú no tienes antecedentes y luego digan, ah, no, no lo subí al sistema. Podrías estar generando un problema porque tu actuación está generando que no seas veraz. Y la administración pública tiene que tener la característica de que la información señalada sea verdad. Lealtad y obediencia. Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución. Justicia y equidad tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, actuando con equidad en sus relaciones en el Estado. Lealtad al Estado del Derecho, el funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ahí toca el tema del funcionario de confianza, ¿no? Van a haber diversos tipos de funcionarios, ustedes saben, por elección popular, de confianza, los de la carrera pública, etcétera. Pasamos a la siguiente lámina. Funcionario público. Esta es una definición de funcionario público que dice que el funcionario público es uno de los actores de mayor importancia dentro de la estructura del Estado y tiene responsabilidad por la realización de su labor frente a los órganos de control del Estado. Puede que en algunas legislaciones se diferencie entre los conceptos de funcionario público, empleado público y estos del concepto de servidor público, ¿no? Ahora, ¿por qué señalo esta acepción, por así decirlo, o esta afirmación de este autor? Porque sí, es cierto, en el derecho administrativo va a haber distintas situaciones para el funcionario servidor público, pero cuando vamos a entrar al mundo de derecho penal, ya si han estado viendo el diplomado, seguramente en algún momento alguien lo habrá mencionado, alguno de los otros expositores que el artículo 425 del Código Penal no hace esa distinción. ¿Qué quiere decir que no hace esa distinción? Que todos son iguales para efectos penales, aun si seas un servidor por locador. Eres igual para efectos de, ¿cómo se llama? Ser y pasible de una investigación penal. ¿Y cuál es la característica de los funcionarios públicos? Como señalamos, se realiza la función administrativa dentro del Estado. Se toman conjunto de decisiones y operaciones. Pues ahí viene la característica, el poder de decisión. Los funcionarios públicos tienen poder de decisión. Los servidores no tienen esa facultad, mayormente se les atribuye la operatividad. Pero también de acuerdo a la investigación y de acuerdo a ciertos puntos del cargo, podrían también tener cierto margen de decisión. Pero quienes tienen, digamos, la decisión final, en relación a que estampan su firma y dan la orden, son los funcionarios públicos. Realizan sus actividades bajo los lineamientos que brinden los funcionarios para su desempeño, en el caso de servidores, por lo general de una función específica para la entidad sin poseer poder de decisión en ningún tema de la entidad pública. Hasta aquí tenemos entonces, se puede decir, una base general de lo que es administración pública y funcionario público.
Y vamos a entrar entonces al tema de proceso por razón pública, ahora relacionado a los altos funcionarios públicos. Tomamos en cuenta ya que entonces el funcionario público es aquel actor que está dentro del Estado, el cual dentro de esta gama de administración pública pues tiene poder de decisión y bueno, ahí se hace el quehacer del Estado, ¿no? Y cuando vamos a hablar de proceso penal, ustedes saben que el Código Procesal Penal, además del proceso común, tiene distintos tipos de procesos especiales, ¿no? Proceso de seguridad, proceso inmediato, este, proceso por razón pública, etcétera. Pero hay esta distinción por un tema, porque el código al menos está tratando de prever que existe una realidad en la que ciertos actores, por así decirlo, tienen distintas situaciones y trata de adecuarse a esas situaciones. En este caso, cuando empezamos a hablar de proceso por razón pública, el código empieza justamente por el proceso de razón pública atribuido a altos funcionarios públicos. Lo pueden ver en el 449 de la Constitución. ¿Y qué es lo que nos señala el código respecto a ellos? Primero, que este proceso especial va a estar comprendido a quienes, a aquellos funcionarios públicos que se encuentran mencionados en el artículo 99 de la Constitución Política. ¿Quiénes son estas personas? Presidente de la República, senadores, diputados, ministros de Estado, magistrados del TC, miembros de la Junta Nacional de Justicia, jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del pueblo y contralor general. Bueno, acá estoy tomando en cuenta, ¿no?, que ya actualmente se sabe que ya entrará en vigencia el tema de los senadores y los diputados, toda vez que actualmente todavía somos como representantes del Congreso. Pero estos son los altos funcionarios públicos. Y a estas personas se señala que se les puede procesar por delitos cometidos en el ejercicio de su función y hasta 5 años después de haber cesado en él. Entonces, viene la primera cuestión. Delitos en el ejercicio de su función. Un delito en el ejercicio de su función se limita solamente a delitos especiales como corrupción de funcionarios. ¿Consideran eso? Pues, a ver, voy a dejar una pregunta, de repente alguien se atreve a contestarla al final de la exposición. ¿Consideran que es igual que un congresista falsifique un documento para señalar que realizó una actividad que jamás hizo, pero la declaró como cierta, que falsificar un documento para pedir él una herencia o recibir una herencia? Se las dejo ahí para el final. Ahora, dice, y hasta 5 años después de haber cesado en él. ¿Cuál es la característica de estos 5 años o por qué hace mención? Si nos vamos al artículo 99 de la Constitución Política, a ver, déjenme acá, creo que tengo la Constitución. ¿Qué es lo que nos señala, no? Que estos pueden ser, bueno, corresponde de acuerdo a su reglamento, acusar, dice, por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, y hasta 5 años después que hayan cesado en estas. Acá hay que tener en claro algo. Esta es una remisión, se puede decir, del contenido del Código Procesal Penal hacia la Constitución. Para el proceso penal, netamente el proceso penal, nos hace referencia a los actores. ¿Qué quiere decir a los actores? O a los sujetos activos, que como quieran llamarlo, presidentes, senadores, ministros de Estado. Pero la Constitución, y ahí viene a veces un poco la confusión, señala que además del proceso penal, el Congreso también puede acusarlos por infracción a la Constitución. Pero esto es un mundo aparte del proceso penal, ¿no? Por ahora solamente quedémonos por estas personas. Y ahora, ¿por qué es que el Código Procesal Penal menciona que se puede procesar por estas personas? ¿Dónde está? A ver, aquí está. Hasta 5 años después de haber cesado en él. Por una cuestión.
estos funcionarios públicos están investidos de una prerrogativa. ¿Y cómo se llama esa prerrogativa? Se llama antejuicio político, no inmunidad. ¿Ah? Tengan eso en claro. Se llama antejuicio político. ¿Y por qué se llama antejuicio político? Porque van a ser sometidos justamente a eso, a un juicio político. Pero muchos dirán, pero ¿cómo diferenciamos el mundo de la Constitución del mundo del Código Procesal Penal? ¿No? Ahí viene entonces la siguiente cuestión. Vamos a explicarlo más con, por acá creo que lo tengo, el tema netamente del proceso penal. Ustedes saben de que el proceso penal tiene tres fases: investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento. En la investigación preliminar se buscan que realizar actos urgentes inaplazables, investigación preparatoria, buscar el elemento de cargo o descargo para ver si es que se realiza la acusación o se sobresee. Y luego tenemos la etapa intermedia y etapa de juzgamiento. Se puede decir que esa es la estructura básica del proceso penal común. Pero en el caso de los altos funcionarios públicos, tienen una característica que si ustedes ven acá que está entre investigación preliminar y preparatoria, que se llama la acusación constitucional, o lo que realiza Fiscalía de la Nación, que es una denuncia constitucional. Y aquí viene una pequeña cuestión, se puede hacer un trámite adicional. Si tú empiezas a investigar a un alto funcionario público, para que hagas la transición de investigación preliminar a investigación preparatoria, requieres este trámite adicional que lo haces ante el Congreso de la República, que es la acusación constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que el fiscal de la Nación toma lo que ha investigado en su investigación preliminar y realiza una especie de trámite o se somete al trámite ante el Congreso de la República, quienes van a dar la autorización o no de poder continuar con la investigación. Es decir, que si el Congreso no da el visto bueno, no podemos pasar a la investigación preparatoria, lo que va a generar muchas críticas. ¿Por qué? Trámite congresal. Este trámite está contenido directamente en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Dentro del Congreso, dentro de todas sus subcomisiones, existe una subcomisión de denuncias constitucionales. Y esta subcomisión de denuncias constitucionales es la encargada de calificar las denuncias. Pero hay una característica, que de acuerdo a ese reglamento, los que pueden presentar una denuncia constitucional es un congresista, alguien que se considere agraviado y el fiscal de la nación. Y señala que esta subcomisión, dice, para su admisión o procedibilidad, se va a pronunciar en un plazo de 10 días hábiles. Si la denuncia es improcedente, se archiva de plano, pero es inadmisible, esta se comunica al denunciante para que subsane en 3 días. Y de cerca, al de la calificación procedente, la subcomisión realizará una investigación en un plazo de 15 días, prorrogable por un plazo que disponga la Comisión Permanente del Congreso por una sola vez. Y señala que un fiscal puede estar presente en la audiencia respectiva, ¿no? Cuando van a sustentar. Pero viene una crítica a este tipo de procesos. Y más allá de cómo, de solamente limitarme, ¿no? A darles contenidos del Código Procesal Penal, quiero compartir, a ver, de repente estas ideas con respecto a esta crítica. Dice que solamente un congresista o con quien se considera agraviado el fiscal de la Nación pueden presentar una denuncia constitucional. El tema viene que si ustedes ven que el Código Procesal Penal tiene también sus propios pasos, un fiscal de la nación, cuando realiza una investigación preliminar, se somete a las reglas del Código Procesal Penal. ¿Qué quiere decir? Notifica a las partes, realiza pericias. Si es que las partes se consideran afectadas, pueden haber tutela de derechos. Si es que hay un plazo indebido, control de plazos. Es decir, que existe también un control judicial. En otras palabras, se está respetando las reglas de un debido proceso. Y la investigación que realiza un fiscal de la nación, como les digo, al sujetarse bajo parámetros de un código procesal penal, pues se somete a los plazos que éste establece. ¿Cuáles son esos plazos? Una investigación simple, 60 días, prorrogable por 60, creo que indican, salvo que el fiscal de un plazo mayor, comúnmente en corrupción se da 120, amplían 80 y de considerarlo complejo, ya 8 meses. Luego, y si es algo relacionado a organización criminal, puede tener también este mayor plazo. Pero a ese punto llega la crítica.
La denuncia que realiza un representante del Ministerio Público, la denuncia constitucional, para someterla ante una subcomisión que también va a realizar una investigación, viene la primera pregunta. ¿Qué van a investigar ellos? ¿Qué investigación realiza la subcomisión de denuncias constitucionales? Segundo, ellos también están habilitados para revisar el contenido de los hechos. Y eso atenta bastante al proceso penal, porque, entre comillas, los hechos no deberían variarse. Luego, el plazo, una comisión de 15 días y lo prorrogan por otro plazo. Como les digo nuevamente, ¿qué van a investigar si ya el Código Procesal le ha dado plazos? Y esta crítica viene porque prácticamente Fiscalía de la Nación, siendo un organismo constitucionalmente autónomo, con propias prerrogativas, se somete a un trámite congresal y se equipara el contenido de la denuncia de un fiscal de la Nación con la de un congresista y con la de quien se considere agraviado. Y viene, como les digo, la crítica, ¿por qué? Porque si uno se pone a analizar fríamente, dirá la denuncia de un congresista o de quien se considera agraviado, es una denuncia que, si bien es cierto, puede tener a veces subjetividades o puede atinar también a ser con cierto grado de objetividad. Viene el tema de que el fiscal de la Nación también presentó una denuncia, pero su denuncia ha estado sometida bajo el rigor y el canon del Código Procesal Penal, respetando derechos, existiendo un debido proceso, y si ha habido también problemas, digamos, en las que las partes han tenido que cuestionar sus decisiones, podrían haber llevado una tutela de derechos, y si ha habido un juez que ya se ha pronunciado y ha dejado zanjados ciertos puntos, entonces, ¿cuál proceso es más garante? ¿El proceso del fiscal de la Nación, perdón, la investigación del fiscal de la Nación o, o el trámite congresal? Lo que es criticado, ¿por qué? Porque aquí va a haber un choque de mundos, un choque de racionalidad en el que Fiscalía de la Nación con esta investigación pues está tratando de buscar la verdad. Ustedes saben que dentro del tema procesal está la verdad procesal, lo que se pueda probar. Y frente al trámite congresal propiamente del Poder del Congreso de la República, pues tenemos una realidad en la que no va a primar, digamos, la racionalidad, porque va a haber siempre una confluencia con ciertos intereses políticos. Es más, este punto ha llegado a tan álgido que ustedes pueden ver en las noticias que a veces se cuestiona bastante, ¿no? Porque hay hechos que sí merecieran, entre comillas, ser llevados a otros estamentos, pues tienen cierta demora en el Congreso. Yo considero eso que tendría que analizarse bastante y que al menos para el fiscal de la Nación se debería existir al menos un trámite distinto al artículo 89 y que se le pueda dotar de mayor garantías a la revisión de una investigación preliminar realizada por un fiscal de la Nación. Por las características que ya les dije, ¿no? Por ejemplo, si es que alguien quiere hacer una denuncia, consideró algo mal, empezó a tomar información que tiene y hace su redacción. Pero un fiscal de la Nación, para poder obtener información, ha tenido que utilizar las medidas del nuevo código. Puede ser un levantamiento secreto bancario, allanamientos, levantamiento secreto de las comunicaciones. Es decir, ha indagado con mucha más se puede decir expertise, con mucho más criterio legal y solamente ha traído los hechos que considera que pueden pasar a una investigación preparatoria. Entonces, hasta ese punto, volvemos, ¿no? Esta acusación constitucional, al menos desde mi punto de vista, considero que puede generar bastantes trabas al proceso penal. Y eso es lo que se cuestiona. ¿Por qué? Porque pasado el tema de la acusación constitucional, toda la investigación se rige bajo el proceso penal común. ¿Qué quiere decir? Vamos a una investigación preparatoria, de considerarse que no hay delito C sobre C, de considerarse que delito se acusa, se realiza el control en la etapa intermedia y finalmente podríamos llegar a una etapa de juzgamiento. Y más allá de todo, creo que si hay hechos que necesitan ser sometidos ante un juez, pues no podríamos simplemente dejar que tengan un punto, se puede decir, de dormitez o que se queden paralizados en el tema de la acusación constitucional, ¿no? Porque creo que estaríamos generando un tema de impunidad. Y eso, como les señalé, esta es la prerrogativa de antejuicio político, no de inmunidad. ¿Y dónde está la inmunidad, este señor Fajardo? En el artículo 93 de la Constitución Política. Y la inmunidad está en relación, si no me equivoco, a los congresistas de la República.
y los congresistas de la República a efectos de que no se les cuestione pues las decisiones que den dentro del ejercicio de su función. Muy distinto, como les digo, a esta prerrogativa ante el juicio político. Para mayor ahondamiento, existe una sentencia que es la acción de inconstitucionalidad 6-2023 del TC, ahí les dejé el link, en el que justamente en su momento el TC ya hizo esa crítica. Por si acaso señala, este trámite del 89 está limitando mucho a la Fiscalía y al Poder Judicial. Los está limitando en el caso de Fiscalía justamente sus prerrogativas como persecutor del delito y al Poder Judicial directamente también porque no llegan las causas pues a ser conocidas, ¿no? Y no está administrando entonces debidamente justicia. Y en su momento el TC ya había ordenado al Congreso que trate de regular este aspecto. Situación que, de acuerdo a lo que he visto, ha quedado pues en letra muerta, ¿no? A la fecha aún tenemos estas figuras muy similares, no ha habido cambios drásticos. Eso es por temas de altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio político en ejercicio de su función. Ahora vamos a los delitos comunes atribuidos a congresistas y altos funcionarios públicos. Dentro de la propia dinámica del Código Procesal Penal, si no me equivoco, está en el artículo 452. Se encuentra el proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios públicos. ¿Quiénes son estos otros altos funcionarios públicos? Los congresistas, el defensor del pueblo y los miembros del TC. Aquí hay que tener ciertamente solamente el criterio de si los delitos han ocurrido en su mandato o durante su mandato. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque si el congresista cometió el delito antes de su mandato, puede ser juzgado como cualquier persona. Y si cometió el delito dentro de su mandato, como en este caso por un juez de la Corte Suprema. Y de darse esta situación, pues se estaría entonces sometiendo bajo las reglas del proceso común. Es simplemente ver este criterio, ¿no? Antes de su mandato y durante su mandato. Y esto, si nosotros vemos el Código Procesal Penal en el 452, tenía un criterio distinto, si no me equivoco, ¿no? Porque antes, ¿qué es lo que nos decían? Antes, ¿qué es lo que decía el Código Procesal Penal? Los delitos comunes atribuidos a congresistas, defensor del pueblo y magistrado del TC, desde que son elegidos hasta un mes después de haberse estado en sus funciones, no pueden ser objeto de investigación preparatoria y enjuiciamiento hasta que el Congreso o el Pleno del TC, en el caso de sus miembros, siguiendo el procedimiento parlamentario administrativo, autorice expresamente. Y entonces, al menos aquí sí hubo un cambio significativo. ¿Por qué? Porque antes, en el caso de congresistas o miembros del TC, o, bueno, se requería que para que estos sean procesados, una autorización del Congreso de la República y que los miembros del TC también lo autoricen. En el caso del Congreso había otro trámite que era ante la subcomisión de inmunidad parlamentaria. ¿Y esto qué generaba? Pues que así como en el caso de el tema de antejuicio político, lo puedan decir no, no autorizo y simplemente no se procesaba al congresista. ¿Y cómo era el trámite antiguo? Que si se iniciaba fuera antes de su mandato, pues lo investigaba un fiscal penal común y este solicitaba a través de su presidencia y elevaba informes a través de Fiscalía de la Nación para que vaya a esta subcomisión y esta pues lo autorice. Pero ahora, al menos en ese aspecto, sí ha habido un cambio significativo en el Código Procesal Penal con la Ley 31308 del 24 de julio de 2021, en el que a partir de esa fecha sí señaló simplemente, antes de tu mandato, te vas a la justicia ordinaria, después de tu mandato, al tema de la Corte Suprema, y te riges bajo las reglas del proceso común. Con eso estaría explicando prácticamente todo lo que son delitos atribuidos a altos funcionarios públicos. Comunes, ¿ah? Comunes. Porque si hay delitos que son realizados en el ejercicio de sus funciones, cambia la situación. Estaríamos yendo a prerrogativa de antejuicio político y si vamos a prerrogativa de antejuicio político, estamos yendo al proceso por razón pública de altos funcionarios públicos. Y finalmente, A, y como van a ser procesados, bueno, si es que ocurriese dentro de su mandato
y van a estar prácticamente ante nivel de la Corte Suprema para este procesamiento, pues la Fiscalía también tiene que organizarse bajo ello, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si es nivel supremo, tiene que haber un fiscal que ejerza para la investigación, tiene que haber otro fiscal supremo que ejerza en el caso exista pues un recurso de queja o un recurso de elevación de actuados como superior, y lo mismo la Corte Suprema, ¿no? Que actúe en primera, segunda instancia, y entonces también están las salas casatorias, ¿no? A efectos de poder tener la misma dinámica del Código Procesal Penal. Luego tenemos otro tipo de proceso por razón pública, que viene a ser el tercero, que dice proceso cometido a otros funcionarios públicos. ¿Y quiénes son los otros funcionarios públicos? Jueces, fiscales superiores, miembros del Consejo de Justicia Militar, procurador público, magistrados del PJ y fiscalía. ¿Y cuáles se puede decir acá ya la característica para este tipo de proceso, ¿no? Que va a tener que ver bastante si se realiza o no en flagrancia para algunos casos y no para otros. Primero se tiene que tener un criterio de jerarquía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de magistrados del PJ y Fiscalía, ustedes saben que tanto Ministerio Público como Fiscalía, o el Poder Judicial, perdón, tienen un estamento reglamentario en cuanto a las jerarquías de sus funcionarios, ¿no? Un juez de investigación preparatoria, juez especializado, juez superior, juez supremo, fiscalía, fiscal adjunto, fiscal provincial, fiscal superior, fiscal supremo. En el caso de fiscal adjunto, provincial o juez supernumerario o juez especializado, pues lo van a investigar o van a ser investigados por su superior en grado. ¿Qué quiere decir? Que si quien comete un delito, digamos un fiscal provincial comete un delito, a ver, están queriendo entrar, veo acá, comete un delito, pues lo que tiene que investigar un fiscal superior. Si es que comete un superior, pues quien lo investigaría sería un supremo. Ahora, cambia cierta cuestión cuando se trata de jueces y fiscales superiores. Ya tenemos que en grado lo va a investigar un supremo. En el mismo caso también ocurre para los miembros del Consejo de Justicia Militar. Y bueno, en el caso de procuradores públicos, también, bueno, van a ser investigados también a nivel de Supremo y Corte Suprema. Pero ¿cuál es la característica aquí? Que para que se pueda procesar estas personas, para que se pueda dar el ejercicio de la acción penal, es decir, luego de una indagación preliminar o investigación preliminar y se pueda formalizar, se va a requerir una previa indagación preliminar por parte de quién? Del fiscal de la nación. ¿Qué quiere decir? Existe, si no me equivoco, o si habrá sido modificada, un área de denuncias contra magistrados en el Poder Judicial. Si es que es investigado un juez superior por un fiscal supremo, este remite un informe a esa área que depende de Fiscalía de la Nación para que luego de revisado, pues dé el visto bueno en consideración si es que se debe formalizar o no la investigación contra este tipo de personajes. Pero también hay una excepción. Cuando no se va a requerir, se puede decir, esta indagación preliminar. Hay una excepción. En flagrante delito y ante temas relacionados de organización criminal. En el caso de organización criminal, las diligencias preliminares y preparatorias serán realizadas directamente por la Fiscalía Penal especializada correspondiente. Siguiendo, claro, no en este caso si es fiscal superior, fiscal provincial, dependiendo de quién esté implicado en el delito. Y la flagrancia. Recuerdan bastante el tema de flagrancia, ¿verdad? 259 del Código Procesal Penal. ¿Cuántos tipos de flagrancia hay? Flagrancia estricta, cuasiflagrancia y flagrancia presunta. El numeral uno y 2 nos regula la flagrancia estricta, ¿no? Mientras estás cometiendo el hecho o inmediatamente después de haber cometido el hecho, pero te encuentran se puede decir en ese momento. La flagrancia, o cuasiflagrancia, cometes el hecho y está la huida. Y en la huida te atrapan. Y la presunta, que de alguna u otra manera dentro de las 24 horas te encuentran con efectos del delito, ¿no? De repente te han yapeado dentro de las 24 horas, te han hecho una transferencia, te logran ubicar y entonces te logran detener. Ojo, recordar que la detención y la culpabilidad o determinación de responsabilidad no es lo mismo, ¿no?
Por la flagrancia presunta te pueden detener, pero eso no implica que efectivamente seas culpable del delito. Hasta aquí estoy culminando la exposición. Les dejo también algunas preguntas, ¿no? ¿Consideras que se vulneran las facultades de fiscal con la existencia del trámite de la acusación constitucional en relación al tema de altos funcionarios públicos y prerrogativa de antejuicio político? Creo que ya les expliqué ahí algunas razones. Y como les señalé, ¿no? El Código Procesal Penal tiene proceso común, procesos especiales. Los altos funcionarios públicos son los del 99. La acusación constitucional es un requisito mientras esté vigente la prerrogativa ante juicio político. Y cuando vence esta prerrogativa, justamente por eso es que el código dice hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Hasta este punto, ¿alguno de ustedes tendría alguna pregunta respecto a la exposición? Listo, entonces como no hay preguntas, simplemente entonces el último recuento del tema para que al menos tengan en claro los puntos que se ha tocado el día de hoy. Ha sido proceso por razón pública. Se tocó el tema de funcionario público, como les señalé de manera resumida, aquel que toma las decisiones y operativiza dentro de la administración pública, entendiéndose a esta como la maquinaria del Estado, que está o tiene su fundamento dentro de la Constitución política, dentro de su parte orgánica, en la cual se definen funciones y facultades de los poderes del Estado o los organismos constitucionalmente autónomos. Ahora, el proceso por razón pública son tres: proceso atribuido a altos funcionarios públicos en ejercicio de su función, artículo 99 de la Constitución Política, los que están mencionados allí, y precisar que ellos tienen la prerrogativa de antejuicio político hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Les hice una pregunta también dentro de la clase, que era si es que consideraban si es lo mismo que un funcionario público, un alto funcionario público, falsifique un documento señalando de manera oficial que realizó una actividad, que indicar que está falsificando el documento para recibir una herencia. Si se dan cuenta, podría ser desde un aspecto simple considerado como un delito común, pero viendo desde la óptica que lo comete dentro del ejercicio de sus funciones, puede ser considerado también un delito de función, porque está de acuerdo a las labores que éste realice. Y el proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y altos funcionarios públicos depende bastante si se comete antes de su mandato o durante su mandato. Y que fue el único proceso que creo que sí ha sido, se puede decir, destrabado, porque con la antigua modificatoria sí se pedía autorizaciones expresas del Congreso o del Tribunal Constitucional de ser el caso. Ahora simplemente basta determinar si es que se cometió antes del mandato, justicia ordinaria. Si se cometió después del mandato, cuando digo justicia ordinaria me refiero a que puede ser investigados por el fiscal de menor rango, no de acuerdo al delito que ha cometido, y luego si es durante su mandato por un juez de la Corte Suprema. Y finalmente el proceso cometido a otros funcionarios públicos, magistrados de Poder Judicial, Corte Superior, para abajo, procurador, Consejo de Justicia Militar. ¿Cuál era la característica? Que estos funcionarios públicos requieren una previa indagación del fiscal de la Nación, y la única excepción es ante temas de flagrancia y organización criminal. Entonces, con estos aspectos, habría yo ya culminado con la exposición del día de hoy. Si no habría ninguna preguntas, Edinson. Correcto, estimado doctor, estimados colegas, vamos a darnos un minuto para formular las preguntas respectivas. Vamos a hacernos un break de un minuto. ¿De acuerdo? Regresamos, doctor. Ya, está bien.
Regresamos, estimados colegas, comentándoles que primero vamos a atender a aquellos alumnos que deseen activar su audio para formular una pregunta. Tenemos una manito levantada, el doctor Vildoso. ¿Puede activar su audio, doctor, para formular pregunta? Buenas noches, doctor Fajardo. Mi pregunta sería, doctor, algunos fiscales, ¿no? Archivan las denuncias por omisión de funciones contra los funcionarios públicos, este, señalando que no habría un perjuicio ante uno, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Uno solicita información a través de la ley de transparencia. El ciudadano no es atendido conforme a los plazos, nunca recibe la información y realiza su denuncia penal, ¿no? Por omisión de funciones. Y el fiscal lo que hace es archivar esta denuncia porque señala que no habría perjuicio. Ahora, entiendo yo que si bien es cierto, puede que no haya un perjuicio, como dice, para el solicitante, pero también considero que habría un perjuicio por el la operatividad y el mal funcionamiento de la institución pública. Y muy independiente, ¿qué tipo de perjuicio, por qué tipo de perjuicio es lo que buscan los fiscales cuando el perjuicio para el ciudadano es el derecho a la información pública, ¿no? Se está vulnerando el derecho. ¿Es así, doctor? ¿O qué tipo de perjuicio buscan en sí los fiscales para poder que este tipo de denuncias por omisión de funciones, en el caso de la ley de transparencia, pueda tener una sanción para este funcionario? Gracias, doctor. ¿Qué tal? ¿Me dices tu nombre, porfa? Acá solamente me aparece J. Ah, Jonathan Vildoso, doctor. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Sí, muy buena pregunta, Jonathan. A ver, para responderte quiero tener exactamente el texto del 377, justamente porque ahí vamos a tocar ciertos puntitos, ¿eh? Porque sí es cierto, ¿no? Muchas veces se archiva por el tema del perjuicio. A ver, acá está el Código Penal. Es 377, si no me equivoco. Omisión, rehusamiento, demoras de actos funcionales. El funcionario que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multas. Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referida a solicitud de garantías personales o de violencia familiar, la pena privativa es no menor de 2 ni mayor de 5 años. Ahora, tú haces referencia a que se archivan siempre por perjuicio, ¿no? Perjuicio, ¿no? Perdón, perjuicio. Primero que se tendría que ver bien el aspecto, ¿no? Muchas veces es cierto, ¿no? Dentro de las solicitudes que se realizan, no solamente en las solicitudes por información a la administración pública por transparencia, sino en muchas, se exceden los plazos. Y aquí hay que diferenciar bastante un poco la realidad administrativa de la realidad penal. Ustedes saben primero que el derecho penal es, se puede decir, la expresión de sanción más drástica que puede tener el Estado. Previo a esto existen también otras expresiones de sanción menos drásticas, pero también sanción. Por ejemplo, un procedimiento administrativo disciplinario, un procedimiento administrativo sancionador. Justamente cuando se trata de ver ese perjuicio, es, al menos yo evaluaría, digo y evaluaría porque no más o menos estoy especulando un poco el caso, evaluaría efectivamente para ver por qué se realizó esta demora, ¿no? En su mayoría, tengo un caso, si no me equivoco, tengo que hacer pronunciamiento también, en el que justamente el funcionario señala, pero ya teníamos una carga de 16.000 expedientes y hemos estado yendo por orden. Su expediente ha llegado como el número 16.001 por así decirlo, y es por eso que se le entrega de manera tardía. Pero tienen cómo justificar esa demora, porque también tenemos que ver las eximentes, atenuantes del artículo 20 del Código Penal, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la administración pública es como que te designan a ti funcionario público, como he visto en algunos casos. Te designan funcionario público y ya tienes una carga. Y te das cuenta, oye, tu carga supera los 20.000 documentos que están atrasados y uno se queda a veces así, pues, y tienes que empezar a sacarlos. Luego, el personal acaba de renunciar hace 2 días, tienes personal nuevo. O sea, se tiene que analizar todo el conjunto para tratar al menos de descartar que esa demora que te está realizando el funcionario público no ha sido intencional específicamente a ti.
porque puede darse la situación y no se puede descartar que justamente, digamos, no te quiere dar la información a ti y no tenga cómo justificar el funcionario. Digamos que haya sido por orden judicial, ya que tú ya parte de eso lo hayas judicializado y aún así no esté ejecutando, también podría ser también pasible de otro tipo de sanciones penales, ¿no? Pero el perjuicio se vería efectivamente, oye, cuando te denunció, ¿por qué todavía estás cometiendo esa acción? ¿Por qué todavía te estabas demorando? Él dirá, tendrá sus razones. Se tiene que ver justamente qué descargos te dé el funcionario público. Y lamentablemente, pues en su mayoría, pues tengo que decirte que la administración pública sí tiene sobrecargada de información. En especial he estado viendo en el tema de municipalidades. Pero de todas maneras, previo al tema penal, recuerda también que cuando estás bajo la ley de transparencia, si no me equivoco, esta ley también tiene su propia regulación y reglamento. Es más, existe hasta última instancia un tribunal también. Y si no, también hay también mecanismos de control administrativo, ¿no? Señalar los plazos, presentar quejas a nivel administrativo. Y eso también valora el derecho penal, ¿no? Viendo si es que efectivamente no ha generado un daño gravoso. ¿Cómo podemos acreditar a veces un perjuicio? También te preguntas. Depende también para qué querías la información. Por ejemplo, ¿no? Si digamos tú estás solicitando cierta información y digamos que estás a ver, en el caso de la mayoría de estudiantes, tengo entendido que ahora sí están solicitando información dentro de los portales de transparencia. Digamos que te habían dado un plazo la universidad y tú lo pediste, digamos, no sé cuánto plazo les estarán dando, pero digamos un ejemplo, te han dado 8 meses y tú pediste la información porque tenías tu proyecto ya listo el primer día y el trámite para que te den la información de acuerdo a una regulación propia, digamos, sea 30 días. Ya no te han otorgado. Ahí sí te habría generado quizás un perjuicio. Y tú has estado mandando todos los días reiterativos, has estado yendo a la misma entidad y no te la han entregado. Ahí sí te ha generado un perjuicio. Digamos que por eso tú hayas jalado, hayas reprobado el curso. Eso sí sería para mí un perjuicio. Se podría ver también el tema de pasible sancionador, el proceso administrativo sancionador, sí. Pero si es que esa demora, el funcionario público no ha podido también señalar ¿por qué ha sido ese motivo de demora? Porque digamos, oye, pero ¿en cuánto tiempo atiendes este tipo de solicitudes? Lo atiendo en 2 meses, digamos, ya. Te pasas del plazo, pero lo atiendes en 2 meses. ¿Y por qué justamente esta no la atendiste? Ahí podríamos analizar si efectivamente ese perjuicio fue intencional o no y si se ha generado para poder completar el elemento objetivo del tipo penal. Pero como te digo, se tendría que analizar muy bien caso por caso, viendo para qué querías la información y qué perjuicio tú estás señalando que te ha generado porque el perjuicio muchas veces también lo va a señalar el propio denunciante. Y a veces el denunciante a veces señala de que quería la información, pero ya te otorgaron la información, tarde o no, te lo otorgaron, pero no me das ese otro contenido. ¿Para qué querías esa información? Y si esa información que llegó tarde ya no te sirve ahora, ¿por qué? También tienes que explicar. Porque ese contenido muchas veces no te lo va a dar el fiscal. Por eso es que el fiscal cuando abre investigación te llama a ti como denunciante, explícame. Y si no das esos contenidos, también el fiscal no los puede inventar. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. De nada, Jonathan, pero estaba interesante tu pregunta porque justamente es algo que se ve al día, pues. Excelente, doctor. Estimados colegas, vamos a continuar. Tenemos unas cuatro preguntas más o menos. Primeramente, preguntas para ir sentando bases. Tenemos primeramente una colega, Nadia, nos pregunta sobre si pudiera explicar o detallar quiénes son funcionarios públicos o qué se entiende por funcionarios públicos. Ya, la pregunta entonces es, ¿a quiénes hace referencia funcionarios públicos? A ver, les he dado una explicación general en relación, te puedes ir a lo que es el mundo de la administración pública, ¿no? Ustedes saben que empecé relatando el tema del Estado. Los funcionarios públicos van a ser quienes actúan dentro de la administración pública. Ahora, dentro de la propia administración pública existen también normas. Pueden haber normas que seguramente van a señalar distintos tipos de funcionarios públicos. Por ejemplo, Decreto Legislativo 1057, los CAS, Decreto Legislativo 276, los nombrados, 728, Ley de Productividad, etcétera. Luego puede haber también regulación para funcionarios públicos por confianza. Las autoridades que son elegidas
de manera de expresión de la voluntad popular, alcaldes, el propio presidente de la República, los congresistas. Esos son los funcionarios públicos. Pero lo que tienen que tener en claro para el derecho penal es que si bien toda esa jerarquía tiene, se puede decir, su propia regulación, para el derecho penal, toda esa regulación la constriñe en un concepto, 425 del Código Penal. El servidor o funcionario público los equipara al mismo nivel, inclusive va más allá. Por ejemplo, cuando a veces uno solicita que una persona que ha sido contratado como locador de sus descargos, no falta alguien que simplemente se presenta al despacho y va y quiere reclamarle directamente al fiscal por qué lo están investigando como funcionario público si él no es funcionario público. Y te dice, yo soy locador, me contrataron por orden de servicio. Esa orden de servicio está regulada bajo amparo del Código Civil. Es decir, no tengo vínculo laboral. Pero el 425 dice, o contractual. Entonces, tú también, a efectos penales, por la vinculación, puedes ser considerado funcionario o servidor público. Para todo lo que es investigación penal, diría que funcionario o servidor público son todos los que están mencionados en el 425 del código, en este caso, este código penal. Ya lo escucharon, estimados colegas. Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Es posible realizar una imputación por omisión impropia en los delitos cometidos por funcionarios públicos? Cuando dices omisión impropia, te refieres a prácticamente, pues, un dejar de hacer, ¿no? Ese es un cuestionamiento bastante amplio que se hace en uno de los delitos, por ejemplo, de colusión. Se dice, no, él no tomó la decisión, él no votó a favor y por lo tanto también estaría de alguna u otra manera generándose, se puede ser cometiendo el delito. Yo consideraría que no, porque al final le estamos atribuyendo una acción al funcionario público pero desde la infracción de un deber, ¿no? O sea, tenemos que romper ese paradigma, ¿no? Una cuestión es la comisión realmente de un delito, se puede decir, pues, desde la facultad de la acción, y la otra es el deber que tú tenías. Si es que lo aplicamos en este tema del deber, tendríamos que analizar específicamente si lo que él dejó de hacer, efectivamente, pues, ha generado algún, bueno, volvería a utilizar el término, ¿no? Perjuicio. Si es que, o sea, pero si es que lo tomamos directamente desde el punto de vista de la realización de una acción, yo diría pues que no podríamos atribuirlo. Pero si es que vamos a ir desde una perspectiva de infracción del deber, considero que sí, dependiendo de la situación. Por ejemplo, uh, funcionario público encargado de supervisar la realización, digamos, de este, a ver, vamos a poner un ejemplo real, ¿ya? Ustedes saben que dentro de toda realización de una obra, digamos la construcción de un hospital, siempre va a haber un supervisor. El supervisor está allí, se puede decir, monitoreando todo lo que está haciendo el contratista. El contratista, para que haga su trabajo, se basa en los documentos previamente aprobados. Si te dicen que tienes que poner una columna con tanto de espesor, con tanto de soporte de carga en kilos, digamos el cemento, la mezcla que estés realizando, pues lo haces y tienes un supervisor que lo va realizando. Estas personas, para efectos penales, son personas que, digamos, están realizando una función dentro, no directamente son los funcionarios públicos. Pero para que estas personas hagan su trabajo, informan también a otro funcionario público encargado. Y si ese funcionario, digo si ese, porque no todos lo tienen, tiene también un deber de vigilancia. ¿Por qué? Porque él, antes de dar la conformidad, va a tener que ir y revisar la obra in situ, pues también puede ser pasible directamente para poder atribuir ese tipo de delitos. Tendríamos que ver, como les digo, la perspectiva, ¿no? De si vamos a hacerlo desde una infracción del deber, para ese tipo de delitos sí. Pero ahora, si es que estamos buscando, digamos, otro tipo de delitos en el que esté primando, digamos, la realización de una acción, no directamente. Tendríamos que ver el tema de la infracción del deber, si el funcionario público tenía ese deber de actuación de manera específica. Excelente, doctor. Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los límites constitucionales y jurisprudenciales al uso de la colaboración eficaz en procesos por delitos cometidos por funcionarios públicos?
¿Existe algún riesgo de afectación al debido proceso o presunción de inocencia? Bueno, en el tema de colaboración eficaz, bueno, funcionaría tanto para cualquier nivel de investigación del Código Procesal Penal, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de proceso por razón pública, estábamos hablando directamente de altos funcionarios públicos, otros tipos de funcionarios públicos, delitos de función, delitos comunes atribuidos a congresistas y los otros funcionarios, y los demás funcionarios, se puede decir, de menor nivel, ¿no? Yo creo que ahí no habría ningún tipo de afectación, simplemente se requería en el tema de que el proceso de colaboración eficaz de por sí, acuérdense que es un proceso especial. Al ser un proceso especial, básicamente se está tomando la delación de alguien que es investigado dentro del grupo, comúnmente en una organización criminal, y por ende, pues esta persona tendría que brindar información que el fiscal de primera mano no podría obtener y tendría que ser corroborada. Actualmente creo que a través de jurisprudencia, inclusive ya las defensas tienen mayor derecho respecto al tema de la delación, ¿ah? Porque antes no se permitía ni siquiera realizar preguntas al colaborador. Ahora sí se permite que éste sea interrogado, pero a través, se puede decir, del juez de investigación preparatoria. Y esto, pues yo creo que equipara bastante al tema del debido proceso. Muy distinto sería si es que se tiene secretismos en el tema de la corroboración, ¿no? Y que el fiscal se esté basando netamente en los argumentos de un colaborador sin poder corroborar el dicho. Porque luego el tema es, acuérdense que, como les digo, cuando lleguen a juicio, se busca la verdad, pero también en la verdad hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la verdad axiológica, la verdad que uno considera si él debe ser, como debe de ser una verdad completa del mundo, y otra cosa es la verdad procesal, lo que puedes acreditar en juicio. Y como le digo siempre a mis alumnos, tomen al juicio como una película o como un teatro. ¿Por qué me dicen? Porque ustedes van a ir a representar lo que ya pasó. Y cuando van a representar lo que ya pasó, no van a llegar a una representación del 100% del hecho, sino de lo que puedan probar. A ver, acá hay una denuncia, dice, se puede denunciar a un fiscal por omisión de funciones al no cumplir con sus providencias y o disposiciones y archiva la denuncia sin realizar la investigación diligente. Bueno, primero, la facultad de denunciar lo tiene cualquier ciudadano. Y si tú consideras que esa actuación del fiscal sí te está generando ese tipo de, digamos, daño o algún tipo de perjuicio directamente, podrías realizar una denuncia. Pero recuerda en este caso que al estar bajo el amparo del Código Procesal Penal y también, como te digo, siempre eh, existen también otros canales, ¿no? De poder denunciar puedes hacerlo, pero yo te recomendaría primero que vayas a través de una queja funcional. ¿Por qué? Porque todo fiscal tiene un órgano de control interno. El órgano de control interno inmediatamente le va a pedir información al fiscal que es pasado y él va a evaluar. Y si más bien el órgano de control interno, con la información que tiene, ve que el fiscal realmente ha tenido una intención gravosa, dolosa, entonces él mismo va a hacer la denuncia y va a remitir las copias pertinentes a la fiscalía y va a dar más sustento al contenido que tú quieras denunciar. Ahora, es muy distinto, más bien que tú, digamos, tengas conocimiento que esa omisión se esté realizando por otro tipo de situaciones. Y si tienes cómo señalarlo o probarlo, puedes hacer omisión de funciones, inclusive hasta otros delitos. Porque hay gente que dice, oye, no, yo tengo conocimiento que él no está haciendo eso porque, digamos, le están dando dinero. Ah, entonces ese es otro tipo de afirmación. Y le puede dar más peso al hecho, porque además de una omisión de funciones, puede haber un tema relacionado a un delito de corrupción de funcionarios. Muy bien, colegas, ya lo escucharon. Tenemos una otra pregunta, doctor, una de las últimas. El proceso por razón pública se aplica a los altos funcionarios como congresistas. ¿Cuáles son los principales retos procesales o normativos que enfrenta el sistema de justicia peruano para llevar a cabo estos procesos de manera eficiente y sin dilaciones, considerando la complejidad de los fueros y la inmunidad? Sí, justamente una de las críticas que les hacía, ¿no? Cuando les dije el proceso de razón públicas en los delitos atribuidos a altos funcionarios públicos por delito de función y los que son mencionados en el 99, es decir, los que están en el artículo 449 del Código Procesal Penal, previo a que puedan hacer la transición de investigación preliminar a preparatoria, requieren que el fiscal de la Nación realice una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Denuncias Constitucionales del Congreso de la República.
este pequeño requisito dentro del mundo del proceso penal, se puede decir, es lo que sí considero que está generando muchas trabas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener, o al menos, miren, no conozco los casos, porque ustedes saben que las investigaciones son reservadas, pero se da la perspectiva al ciudadano de que hay impunidad, que simplemente, oye, pero el fiscal te está dando un tema que debe ser llegado, digamos, a juicio, pero simplemente dentro de un fuero congresal puedes decir que no va. O de repente, como pasaba antes, el fiscal denunció 5 hechos, pero solamente te dieron autorización por 3, dejaste 2 de lado. Entonces, eso sí genera bastante problema. Yo consideraría al menos de que si se sigue manteniendo ese requisito, tanto a nivel constitucional por infracción de la Constitución y tanto el Código Procesal Penal que sigue la misma mecánica que la Constitución, que debería existir un trámite aparte, netamente para que se pueda evaluar directamente los medios probatorios de una denuncia constitucional y al menos expresamente se puede decir pues, que se pueda seguir para este tipo de situaciones, ¿no? Por delitos, al menos de corrupción o por delitos de función. Y esto se ha realizado, al menos como les señalé, cuando les hice referencia con los congresistas que cometen delitos comunes, ¿ah? Antes, como les digo, tenían que pedir también autorización expresa y nadie podía ser procesado, salvo que algunos sí, pero ya esas decisiones, como dicen, siempre tienen un sopeso político dentro del propio Congreso. Pero ahora sí existe una modificación desde el 2021 en el que dicen que simplemente, oye, lo cometió en su mandato o lo cometió antes de su mandato. Independientemente de dónde lo haya cometido, ya no está ese requisito, sino que pueden ser procesados. Y de ser procesados pueden ser condenados. Pero yo señalo que el mayor problema no estaba ahí, sino en los delitos cometidos dentro del ámbito de su función, delitos funcionales, pues esos son los que se puede decir que tienen mayor tema de discordia en las discusiones que se dan en la subcomisión de denuncias constitucionales. Y se tendría que mejorar bastante eso. Y como les señalé, no ahí les puse en las diapositivas, había una resolución en la que TC ya señaló estos problemas y le llamó la atención al Congreso de la República a legislar, pero no he visto al menos que se haya señalado ese cambio, ¿no? Y si seguimos de esta manera, pues tenemos que a veces aguantar este tipo de noticias, pero también y que también el tema de las prerrogativas tenían un fin. O sea, ellos son los funcionarios que tienen la mayor capacidad de decisión. Y si tienen la mayor capacidad de decisión, obviamente, pues tienen que centrarse en gobernar y administrar el país. Y no eran o no se buscaba que estén, digamos, perdiendo el tiempo en temas de denuncias, por eso es que se les sometía luego del cargo, ¿no? Pero considero que hay ciertos hechos que sí deberían ser atendidos de manera urgente. Muy bien, doctor. Última pregunta. En el caso de un juez que justifica sus gastos operativos con documentos falsos, cometiendo falsedad por uso, ¿debe ser sometido al proceso especial o al proceso común? Dependiendo del rango del juez, te diría, ¿no? Primero se tendría que ver qué tipo de delito estaría cometiendo, ¿no? Podría ser falsedad documental o podría ser también un peculado, si es que no está acreditándolo bien, porque temas de gastos operativos pues vendrían a ser ya dinero netamente para el ejercicio de tu función. Aunque también ese punto es bastante discutido porque hay jueces que luego demandan a la propia institución, señalando que los gastos operativos son parte de su sueldo para efectos pensionarios, pues obtienen también todo ello, ¿no? Y viene una pequeña cuestión, porque por un lado dices que es para tu función, pero por otro lado dices que es para efectos pensionarios. Pero independientemente de esa discusión que se da en laboral, si nos quedamos en el ámbito penal, tendríamos que ver pues el nivel del juez. Si es un juez de primera instancia, quien lo tiene que investigar es su superior en grado. Perdón, se tiene que seguir la lógica del superior en grado. ¿Qué quiere decir? Oye, ¿quién es mi símil? ¿O quién es mi igual? Mi igual es un fiscal provincial. Ah, entonces quien me va a investigar es un fiscal superior. Dependiendo del delito, puede ser un especializado o un común. Y el fiscal superior, cuando formalice o cuando yo ponga una tutela, me tengo que dirigir entonces a su par, que sería un juez superior, que a su vez viene a ser el superior en grado del juez investigado. Y si fuera un juez superior, la misma lógica, pero hacia la Suprema. Y si fuera hacia la Suprema, doctor, ellos van a constituir comisiones para que una actúe como
juzgado de investigación preparatoria y el otro un juzgado colegiado para juicio. Y también los jueces que vayan a ver el tema de la, ¿cómo se llama? Doble instancia. Del mismo modo también fiscalía. Como ya no hay más que ellos después de ese nivel, se tienen que organizar en funciones. Excelente, doctor Eden. Doctor Johnny, disculpe. Vamos a continuar. Me parece que no hay ninguna pregunta adicional. Pasamos a la siguiente etapa. Tal vez usted tenga alguna recomendación, alguna reflexión adicional de cara a estas preguntas y las intervenciones de los colegas, quedando a su participación, estimado doctor. Adelante. Bueno, chicos, solamente recalcarles, ¿no? Lo que les dije al inicio. En toda exposición yo considero que cuando yo estoy haciendo este rol de docente, no sé más que ustedes. Soy solamente una persona que quizás ha tenido ciertas experiencias distintas a las de ustedes y vengo a compartir esas experiencias con ustedes. Y cuando ustedes hacen las preguntas, pues también me están dando parte de su conocimiento para yo generar nuevo, ¿no? No pierdan eso. El derecho se realiza siempre con este tipo de estudios. Socialicen sus ideas, no tengan miedo a expresar sus ideas, porque si bien es cierto, pueden encontrar se puede decir, algún punto que ya haya sido zanjado por jurisprudencia, siempre va a haber una excepción. Siempre. Por eso es que recuerden que en el derecho nada está dicho. Y si algo está dicho, esperen la situación que puedan encontrar la excepción. Y nada, simplemente estudien. Recuerden que como abogados, como les digo a mis estudiantes, la otra vez vi un CAL número 102.000 y tanto. Yo soy del 68, 753. Entonces les digo, hay casi como 40.000 abogados más. Imagínense cuando ustedes vayan a graduarse, si están estudiando o si ya están ejerciendo, cuántos abogados vienen para la competencia. Diferénciense siempre estudiando, ¿no? Y con ABUC 360, si es que es posible, también estén siempre en los cursos. Eso es lo que les puedo decir, chicos. Ya lo escucharon, estimados colegas. Cerramos la presente sesión académica de forma protocolar, despidiendo al ponente el día de hoy. Nos ha acompañado el doctor Johnny Luis Fajardo Díaz, abogado por la UCB, con maestría en ciberdelincuencia en la Universidad de UNIR. Actualmente se desempeña como docente y fiscal adjunto al provincial provisional en la especialidad de corrupción de funcionarios de Lima. En ese sentido, estimados colegas, muchas gracias, estimado doctor Johnny Luis Fajardo Díaz, por haber contribuido en la búsqueda de la capacitación constante de los amantes del derecho aquí presentes. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Éxitos. Muchas gracias, Enzo. Permiso, chicos, un gusto. Muy bien, colegas. Llegado a este punto, vamos a darnos un minuto de break, el cerrado oficial y regresamos con el sorteo pendiente del día de ayer. Así es que un minutito y regresamos.